Y en la tarde de hoy quiero hablarles sobre las características de un corazón humilde. Y con respecto al tema que estaré enseñando sobre la humildad, un hombre de Dios en la antigüedad llegó a escribir lo siguiente: si me preguntan qué es lo más esencial en la religión, les diré que lo primero, la humildad. Lo segundo, la humildad. Y lo tercero, la humildad. Este hombre de Dios que escribió fue San Agustín de Hipona. Y en el día de hoy, mis hermanos, sigue siendo lo más esencial. Y por eso estaremos viendo las características de un corazón humilde. Y mientras usted me acompaña en la enseñanza de hoy, quiero invitarles a que mientras recorremos característica tras característica, usted examine su propio corazón. No que piense en el corazón de otro, sino que cada una de estas características le lleven a examinar su propio corazón. Pero antes de ir a la primera de estas características, permítanme brevemente dar una definición de lo que es la humildad. Y es la humildad, rebajarnos a nosotros. O en otras palabras, es ser empujado hacia abajo. Ahora, definir la humildad en una sola palabra sería definir la humildad es Jesús. Jesús es la humildad. Ahora, con esa breve definición de lo que es la humildad, estaremos viendo las siguientes características. La primera característica que estaremos viendo es: un corazón humilde busca solo la gloria de Dios. La segunda característica es: un corazón humilde acepta la voluntad de Dios. La tercera característica es: un corazón humilde reconoce sus debilidades y su necesidad de los demás. La cuarta característica es: un corazón humilde reconoce su dependencia de Dios. Y la quinta y última característica es: un corazón humilde depende de la gracia de Dios. Y ya al final, después de ver esta característica, quiero que veamos la humildad y el Evangelio. El Señor me conceda la gracia para ver cada una de estas características con ustedes en un buen tiempo. Así que veamos la primera de estas características, y es: un corazón humilde busca solo la gloria de Dios. Mis amados hermanos, al iniciar a hablar de las características de un corazón humilde, quiero que veamos a lo interno del corazón y que podamos ver las motivaciones que hay en él cuando hacemos o deseamos algo. Pues esto, al mirarlo, nos arrojará luz sobre el estado de nuestro corazón. Permítanme preguntarles o formularles las siguientes preguntas.
las cuales les pido que consideren brevemente y que aún más las examine en sí mismo, no pensando en otro, sino en usted. La primera pregunta que quiero formularles es: ¿por qué tú deseas enseñar o enseñas en la escuela bíblica dominical de la iglesia? ¿Por qué tú deseas enseñar o enseñas en la escuela bíblica dominical de la iglesia? La segunda pregunta es: ¿por qué tú deseas predicar o predicas en la iglesia o en alguna plantación? ¿Por qué tú deseas predicar o predicas en la iglesia o en alguna plantación? La tercera pregunta es: ¿por qué tú deseas o haces educación en casa? ¿Por qué tú deseas o haces educación en casa? Y la cuarta pregunta es: ¿por qué tú deseas o das de tus recursos a la iglesia? Y la razón de ser de estas preguntas, mis hermanos, es porque el corazón, que es engañoso, nos puede llevar a tener en el servicio, en la educación en casa o en el ser generosos, motivaciones incorrectas. Aun cuando en sí misma estas son cosas legítimas que todo cristiano debería tener, pero pueden ser manchadas por las motivaciones incorrectas. Pues estas cosas pueden llevarnos, antes que a buscar la gloria de Dios, es a buscar la admiración de los hombres o la glorificación propia. Que digan de nosotros: qué bien enseña este hermano, o qué bien predica. O aun que digan: esta familia sí es cristiana de verdad, pues míralo, cómo educan a su hijo con mucho esfuerzo en la casa. O que se diga de uno, de otro o de tal familia: estos sí son generosos. Ante esto, hemos de escuchar, mis hermanos, las palabras de Jeremías a Barut y hacer que retumben en nuestros oídos. Jeremías 45:5, parte A, dice: ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques. Ahora, mis hermanos, ¿acaso hay algo en nosotros que sea el resultado de nuestro esfuerzo o de quienes somos? ¿O acaso si llegamos a ser en algún momento un maestro de escuela bíblica o un predicador o un misionero o una familia que educa en casa, lo somos por nosotros mismos o por quién lo somos? Mis hermanos, la respuesta a estas preguntas una y otra vez es no. No hay algo en nosotros. No es por nosotros. Mis hermanos, las motivaciones incorrectas terminan demostrando que es el orgullo, el reconocimiento propio, lo que está buscando lo que hacemos o deseamos, y no la gloria de Dios. Y esto demuestra que no somos humildes. Pues una característica de un corazón humilde es que busca solo la gloria de Dios. Eso es realmente, mis amados hermanos, una característica de un corazón humilde. Un hombre de Dios en la antigüedad dijo: todo es por gracia, todo es el resultado de la elección divina. Por tanto, sé humilde. Tú no has elegido a Cristo, sino que Él te ha elegido a ti. Todo es el efecto del amor redentor. Por tanto, sé humilde. Tú no te perteneces,
Tú has sido comprado por precio, así que no tienes espacio para gloriarte. Todo es obra del Espíritu. Amados, cuánta necesidad tenemos de esto, cada uno de nosotros. Cuánta necesidad tenemos de recordar estas cosas vez tras vez a nuestros corazones. Es la gloria de Dios lo que realmente debe movernos a nosotros, lo que debe impulsarnos a nosotros, no nosotros mismos. Y es que una de las tentaciones que se presenta en la vida del cristiano, y que es una línea muy delgada, es el vivir para la gloria de Dios y poco a poco transitar hacia vivir para nuestra propia gloria. Pero mis hermanos, un corazón humilde busca solo la gloria de Dios. Y de allí entonces veamos la segunda característica de un corazón humilde. Y es que un corazón humilde acepta la voluntad de Dios. Mis hermanos, en nuestro peregrinar, nuestros corazones serán probados. Pues en ciertas ocasiones de nuestras vidas tocará a nuestras puertas el abatimiento, el dolor, la prueba, la pérdida, cosas las cuales aun cuando no quisiéramos experimentar, a todos en algún momento por la voluntad de Dios nos van a tocar. Y es allí cuando vengan estas circunstancias una tras otra, donde debemos de evitar la queja, pues esta tiene vestigios del orgullo, lo cual es lo contrario a la humildad. Y aún, mis hermanos, en estos momentos providenciales, el Señor nos guarde a nosotros, no solamente de la queja, sino también de la murmuración. Y antes, delante de su voluntad, nos lleve en humildad a postrarnos delante de Él. Pues si Él en su voluntad nos permite pasar por algún tipo de dolor, deberíamos pensar que un dolor mayor del que experimentamos nosotros es lo que realmente mereceríamos. Pero nuestro Dios es tan bueno, es tan benevolente con nosotros, que no nos ha tratado como realmente merecíamos. Así que, amados, no nos rebelemos contra nuestro Dios si algún familiar se nos es quitado. No nos rebelemos contra nuestro Dios si un hijo, o el esposo, o la esposa, o un padre, o una madre, o aún el trabajo, o aún si en la voluntad de Dios para los solteros está el seguir permaneciendo solteros. Antes, mis hermanos, en total humildad debemos decir como Elí ante la palabra de Samuel: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. En medio de todo esto, mis hermanos, es probada realmente nuestra humildad. Mis hermanos, un corazón humilde acepta la voluntad de Dios. No es fácil realmente cuando experimentamos dolor en nuestras vidas. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas tú, mi hermano? ¿Cómo reaccionas ante el sufrimiento? ¿Cómo reaccionas ante tus tribulaciones? ¿Cómo lo haces? ¿Levantas una queja contra tu Dios? ¿O no te has preguntado a ti mismo: ¿quién soy yo para quejarme ante el soberano? ¿Quién soy yo? La humildad nos debe llevar a someternos a su voluntad, sea cual sea, para nuestras vidas. Y esto es una característica de un corazón humilde. Así que la tercera característica que veremos en esta tarde es: un corazón humilde reconoce sus debilidades
y su necesidad de los demás. Un corazón humilde reconoce sus debilidades y su necesidad de los demás. En 2 capítulo 1, versículo 8 al 11, Pablo nos da un ejemplo de un corazón que reconoce sus debilidades. Él le dice a los hermanos de Corinto lo siguiente, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En la versión de las Américas, en la expresión abrumado sobremanera, se traduce como tan agobiados. Y mi hermano, usted podría leer esto, decir: ¿es este el apóstol Pablo? Y es que al nosotros pensar en Pablo, lo vemos como el gran misionero, como el apóstol de los gentiles que evangelizó la mayor parte de la tierra poblada de su tiempo. Lo vemos como un héroe de la fe. Pero he aquí, en nuestro texto, lo vemos como un héroe, sí, pero como un héroe que está experimentando un momento de debilidad. Así como tú y como yo también experimentamos momentos de debilidad. Él dice: abrumados, agobiados. Este es Pablo. Este es él, abriendo su corazón hacia los hermanos de Corinto y expresando las circunstancias adversas que estaba viviendo y cómo se sentía en medio de ellas. Ahora, ¿cómo actuamos nosotros en esos momentos? ¿Actuamos como Pablo? ¿O antes, delante de los demás, nos hacemos los fuertes para que ellos no vean nuestra debilidad? Mis hermanos, tal proceder es una demostración de orgullo. Y esto, nuevamente, déjeme decirle, es lo opuesto a la humildad. Y Pablo aquí nos enseña cómo debemos actuar. Y es que no solo debemos reconocer nuestras debilidades, sino que también debemos mostrar nuestra necesidad a los demás. Y esto último, mis hermanos, es contracultura. La sociedad en la que vivimos nos vende la idea de que nosotros podemos solos, que somos autosuficientes. Pero mis hermanos, en total humildad tenemos que reconocer nuestras debilidades y nuestra necesidad de nuestros hermanos. Pablo sigue diciendo en esta porción, dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. En la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente forma: mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Cuán necesario nos es a nosotros hoy, mis hermanos, acercarnos humildemente a nuestros hermanos y abrir nuestro corazón y rogar sus oraciones por nosotros. Mi hermano, no estimes como algo alto tu reputación, sino ve el sumo bien para tu alma que esto trae. Así que, mi amado, ¿cuál es la debilidad que tú tienes? ¿La has compartido con algún hermano? Y si no lo has hecho, ¿cuál es la razón? Dejemos el orgullo a un lado y vayamos a algún hermano maduro con el cual compartir nuestras debilidades. Y en este punto puedo escuchar a algunos susurrar: es que usted no sabe mis debilidades. Pues déjame decirte, posiblemente es verdad. No las conozco con exactitud, pero con toda seguridad
te digo que no es ajena a la del resto de los hombres. ¿Acaso es tu debilidad la ansiedad? ¿Es tu debilidad la lujuria? ¿Es tu debilidad la pornografía? ¿Es tu debilidad las dificultades matrimoniales? ¿O el deseo creciente de un esposo o de una esposa? ¿O es tu debilidad la adicción a las redes? ¿O aún la pereza o otra cosa? Mi hermano, sea cual sea tu debilidad, con un corazón humilde, ve y reconócela y compártela con otro y ruega su compañía y oración por ti. Eso es, mis hermanos, la característica de un corazón humilde. Un corazón humilde no está pensando en su reputación. Un corazón humilde no está pensando en qué van a decir de mí. No, un corazón humilde dice, reconozco que soy débil, pero reconozco que en medio de mi debilidad no puedo solo. Necesito a otro con el cual llevar mi debilidad y hallar gracia para superarla. Mis hermanos, nuestro Señor es nuestro supremo ejemplo. Y es que en su tiempo de angustia, cerca de su arresto y crucifixión, fue a su círculo íntimo. ¿Y qué les pidió a ellos? Le pidió que le acompañaran y que velaran con Él. Si el Señor, nuestro Salvador, hizo esto, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Así que un corazón humilde reconoce sus debilidades y su necesidad de los demás. Hasta aquí, mis hermanos, hemos visto, uno, que un corazón humilde busca solo la gloria de Dios. Dos, que un corazón humilde acepta la voluntad de Dios. Y tres, que un corazón humilde reconoce sus debilidades y su necesidad de los demás. Ahora veamos la cuarta característica, y es que un corazón humilde reconoce su dependencia de Dios. En el texto de 2 Corintios, el apóstol Pablo nos deja ver cómo un corazón humilde depende de Dios. Ya mencioné cómo esta cultura nos vende la idea de la autosuficiencia. Pero como cristianos, nosotros no dependemos de nosotros mismos, ni de nuestras fuerzas, sino que dependemos de Dios. ¿Y cuán bueno es esto, mis hermanos? Pues fuéramos los hombres más miserables si dependiéramos de nosotros y no de Dios. Pablo dice, escribiendo a los hermanos en Corinto, le dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. He aquí, amados, una característica de un corazón humilde, y es que un corazón humilde reconoce su dependencia de Dios. Pablo dice aquí que esto le estaba sucediendo para que no confiasen en quién, en ellos mismos, sino para que confiasen en quién, en Dios. Es como para recordarnos en esos momentos, no hay nada que tú puedas hacer. Y si no hay nada que tú puedas hacer en medio de esta circunstancia, tú no dependes de ti mismo. Dependes de aquel que está sobre ti y que sí puede hacer. ¿Y quién es? Dios. Eso es hermoso, mis hermanos. Recordarnos una y otra vez que dependemos de Dios. Que sin Él no podemos nada. Sin Él no hay nada en nosotros. Y Pablo, en su primera carta a los de Corinto, les dice que cuando él fue a ellos a anunciar el evangelio, él no confiaba en sí mismo, ni en su sabiduría,
sino que Él, al hacer esto, estaba anunciando a Cristo y lo hizo en demostración del Espíritu y poder. Esto, mis hermanos, es dependencia de Dios. Asimismo, nosotros debemos procurar con toda humildad recordarnos a nosotros mismos nuestra dependencia de Dios. Aún en esto, nuestro Señor, en su encarnación, fue un ejemplo de esto. Y es que una y otra vez lo encontramos a Él orando al Padre. Él demostrándonos a nosotros esa dependencia de Dios. Así que si el Señor hacía eso, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de Dios? Y en nuestra demostración de dependencia de Dios, mis hermanos, debemos ir en lo íntimo a Él. Debemos estar tiempo con Él a solas en la lectura de su palabra. Debemos estar a tiempo a solas con Él en la oración, en el ejercicio de las disciplinas espirituales como una señal de nuestra dependencia de Él. La falta de esto en el creyente es la causa de tantos males, pues por la soberbia y la arrogancia pensamos que ya hemos espiritualmente hecho lo suficiente y de pronto nos encontramos en el pecado. Mis hermanos, un corazón humilde entonces reconoce su dependencia de Dios. Recordémonos día a día que en todo lo que hagamos, sea lo que nos haya sido encomendado, lo hacemos solo por medio de Él, por Él y para Él. Así que necesitamos en todo al Señor. Sin Él no podemos hacer nada. ¿Qué hombre necio sería aquel que emprende una labor en el nombre de Dios sin depender de Dios? ¿Qué necio sería el tal? ¿Qué necio sería el tal hombre que aún se parara en este púlpito a predicar, a enseñar o aún a dirigir un culto sin una dependencia de Dios? Qué necio sería el tal. Así que esto debe llevarnos a examinar a nosotros mismos. ¿Estamos teniendo un corazón humilde? ¿Cómo haces todo en tu día a día? ¿Lo haces creyendo que eres muy capaz? Porque aún, amado hermano, no importa cuánto tiempo pases en la Escritura si tu corazón es arrogante. No importa cuánto tiempo pases en oración si tienes un corazón orgulloso. No importa. Porque a los soberbios, ¿cómo mira el Señor? Él los mira de lejos. Pero su gracia es para con quienes, para con los humildes, para aquellos que en todo cuanto hacen dicen, no soy yo, es Cristo en mí. Es el poder de Cristo. Porque si ustedes pueden mirar algo bueno en un hombre de Dios, no es por ese hombre, es por el Dios a que ese hombre sirve. Eso es un recordatorio de dependencia absoluta de Dios. Y con ello quiero que veamos la quinta y última característica de un corazón humilde. Y es que un corazón humilde depende de la gracia de Dios. Ya al final les quiero decir con Pablo, mis hermanos, en 1 Corintios 15:10, parte A, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que nosotros somos, no lo somos por nosotros mismos, ni por nuestras capacidades. Lo que somos, lo somos por su gracia.
por la operación de la gracia de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque fuera de su gracia, mis hermanos, ¿qué somos? ¿Qué somos fuera de su gracia? Somos los más viles y despreciables pecadores, los cuales, si no fuéramos sido vestidos por Él con vestiduras nuevas, aún estaríamos con aquel ropaje andrajoso del viejo hombre. Pero su gracia nos ha cubierto con nuevas vestiduras, dadas por aquel que murió por nosotros en la cruz. Oh, amados, esta gracia nos debe llevar a ser los hombres más humildes, a tener los corazones más humildes y rendidos a Él. Mi hermano, te pregunto, ¿lo que tú eres hoy ha dependido de ti en alguna medida o en algún porcentaje? Si respondieras que sí, tendrías de qué gloriarte, pero ya no sería gracia. Pero por cuanto lo que hoy eres es absolutamente por la obra de Él en ti, entonces no tienes en qué gloriarte. Pues al mirarte a ti, no solo antes de Cristo, sino en Cristo, y mirar tu pecado, pero su gracia abundante, esto debe de conducirte a tener un corazón absolutamente humilde. Un corazón agradecido con el Señor, ya que si no fuera por su gracia y por su misericordia, ya hubiera sido consumido. Y esto es una realidad para ti. Esta es una realidad para todos los creyentes. Mi amado hermano, ¿hoy estás de pie? ¿O hoy estás casi en el suelo? Si estás de pie hoy, es porque su gracia te ha levantado. Pues con toda seguridad, una y otra vez, en uno u otro pecado, te has visto sucumbir. Aún, mis amados hermanos, nosotros, queriendo hacer lo bueno, encontramos que terminamos haciendo aquello que no queremos hacer. Pero cuán sublime es la gracia de Dios, que no te deja en tu pecado, sino que su gracia te levanta ante tu arrepentimiento. Y si estás casi al caer al suelo, es su gracia la que no te deja caer. No son tus fuerzas o tu espiritualidad, es Él. Y si estás hoy en el suelo, mi amado hermano, déjame decirte que su gracia es suficiente para levantarte del suelo, porque esa es su especialidad: levantar al caído, sostener a los débiles. Cuán hermoso es nuestro Dios. Así, al mirar esto, recuerda de quién dependes: de su gracia. Esa gracia del Señor que te ayuda día tras día. Esa gracia del Señor que te debe llevar a tener un corazón humilde. Un corazón que reconoce que es Él, su gracia, operando poderosamente en ti. Que es su gracia sosteniéndote, mi amado hermano. Así que si es la gracia de Él, ¿de qué hemos de jactarnos? A veces una de las cosas que nos sucede cuando estamos en el Señor es que poco a poco nuestros corazones comienzan a llenarse de un orgullo evangélico o religioso. Y ese orgullo evangélico o religioso empieza a hacernos creer que somos mejor que los demás. Y empezamos a mirar con desdén a los otros que no tienen a Cristo. Pero ¿acaso fuiste tú
quien te salvó? ¿Acaso hiciste tú algo? ¿O acaso eres tú quien te sostiene? ¿No fue su gracia? Si fue su gracia, entonces no te llenes de tal orgullo. Llénate de un corazón tan humilde y amoroso que te lleve no a mirar con desdén al pecador, sino a mirarlo como uno que necesita la gracia que tú has recibido, que necesita la gracia que a ti te sostiene. Así que, mis amados hermanos, hemos visto hasta aquí entonces 5 características de un corazón humilde. Y permítanme en este punto mirar con ustedes la humildad y el Evangelio como punto final en esta enseñanza. La humildad y el Evangelio. Mis hermanos, en el glorioso Evangelio de Jesucristo, nuestro hombre es humillado totalmente para llevarnos a Cristo. Pues el Evangelio nos muestra que si en algo nos hemos jactado, es una vana jactancia. Pues el mayor de los males está en nosotros mismos, no fuera de nosotros. Pero así como Pablo, al mirarse en el dilema de Romanos 7, cuando dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y él culmina diciendo: mis hermanos, ante este dilema, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. He aquí a donde hemos de acudir prontamente, mis hermanos, a Cristo. Porque Él es quien nos libra del mal que hay en nosotros, recordándonos una y otra vez que si es Él quien nos libra, si es su obra en la cruz la que nos ha salvado, si es su obra en la cruz la que nos da la seguridad de la vida eterna, que si es su obra en la cruz en la que confiamos, entonces hemos de siempre mantenernos con corazones humildes. Así que, mis amados, el antídoto contra el orgullo y el ancla firme y segura es la humildad en el Evangelio. El ancla segura es Cristo, pues todo se trata y depende de Él y su obra a nuestro favor. Él, nuestro amado hermano, es nuestro ejemplo de un corazón humilde. Porque recuerde la definición: ser rebajados. Y por más que usted quiera rebajarse, usted no va a poder compararse con lo que Cristo ha hecho. Porque Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, haciéndose ¿qué? Haciéndose un siervo, haciéndose semejante a ti y a mí, tomando una forma de hombre. Y en esa condición de hombre, ¿qué hizo Él? Él se humilló hasta lo sumo, muriendo la muerte y la muerte de cruz. Él, mis amados hermanos, es entonces el verdadero ejemplo de la humildad. ¿Acaso no fue Él el que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Él es nuestro ejemplo. Él se ha rebajado hasta lo sumo, mi amado hermano, para salvarte. Él ha muerto en la cruz por ti y por mí. Así que esto debe llevarnos a tener corazones humildes.
Y permítanme hablar a nuestros amigos visitantes entre nosotros hoy. Y es que, amigo visitante, que hoy estás aquí y aún todavía no has abrazado el Evangelio, o aún el que estando aquí domingo tras domingo considerando ser cristiano, pero no teniendo una vida que esté de acuerdo a lo que dicen sus labios, a ti te digo que fuera de Cristo no hay verdadera humildad, sino solo arrogancia. La misma arrogancia, mi amigo, que te tiene alejado de Dios. La misma arrogancia que hace de ti mismo tu propio Dios. Pero esa misma arrogancia que hoy te tiene bajo la ira de Dios. Así que a ti, amigo, te digo, ven a Cristo. Ven a aquel que murió en la cruz. Ven a aquel que se humilló hasta lo sumo. Aquel que no se consideró al ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria. Ven a Él ahora. Hazlo prontamente, amigo, porque tu alma depende de esto. Deja el orgullo y la arrogancia y póstrate ante Él. Póstrate ante el que ha muerto en la cruz para salvar a los pecadores. Y tú, amigo sin Cristo, tú eres un pecador. No te ofendas. Esa es tu condición. Esa es tu verdad. Sin Cristo eres un pecador. Y sin Cristo, tú, amigo, estás perdido. Así como los que hoy nos llamamos cristianos, un tiempo estábamos perdidos y Él nos halló. Estábamos ciegos, mas Él nos hizo ver. Oh amigo, ven a Cristo. Ven prontamente a Él. Ven a aquel que es el ejemplo de la humildad. Que Él cambie tu corazón orgulloso y arrogante y te dé un nuevo corazón. Porque eso es lo que Él hace con nosotros. Quita los corazones de piedra, orgullosos y soberbios, y coloca en nosotros corazones de carne, humildes. Porque si no fuera por la obra de Cristo, ninguno de nosotros pudiéramos tener ninguna de las características que hoy hemos hablado de un corazón humilde. Ninguno de nosotros pudiéramos tener un corazón que solo busca la gloria de Dios. Ninguno de nosotros pudiéramos tener un corazón humilde que acepta la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros pudiéramos tener un corazón humilde que reconoce sus debilidades y su necesidad de los demás. Sin la obra de Cristo, ninguno de nosotros pudiéramos tener un corazón que reconoce su dependencia de Dios. Ninguno de nosotros pudiéramos tener un corazón humilde que dependa de su gracia. Así que para esto está el Evangelio. Para hacer posible la verdadera humildad en nosotros. Oremos. Señor, Padre, gracias porque hemos podido meditar en esta tarde en esta preciosa verdad de un corazón humilde y poder mirar las características de un corazón humilde. Oh Señor, cuánto necesitamos cada una de estas características en nuestras vidas. Cuánto la necesitamos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a tener cada día más un corazón humilde. A despojar los vestigios de orgullo de nuestro corazón y solamente colocar en él humildad. Pero
Solo no podemos hacerlo. Dependemos de ti para esto. Así que aquí estamos, Señor. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde. Pero también, Señor, concede a los amigos que nos visitan hoy dejar la arrogancia y el orgullo y venir a Cristo y encontrar en Él la salvación de sus almas y encontrar en Cristo un corazón humilde. Así que, oh Señor, oramos estas cosas en Cristo Jesús. Amén y amén.